produjo el incendio. Y además le dijimos que lo íbamos a probar de que no correspondía atribuirle el delito que plantea la Fiscalía a Carlos Alberto Figueroa. Pero todo esto, ¿por qué? Porque existen ciertos hechos, omisiones que plantea desde la Fiscalía, no corresponde imputárselo a él, no es su responsabilidad, o bien porque algunos son irrelevantes, otros porque fue culpa de un tercero, o bien otros porque están amparados en el principio de confianza. Pero además, también porque existen indicios de intencionalidad, es decir, que alguien quería provocar el incendio y generar ese resultado, la muerte de las internas. En primer lugar, les voy a explicar por qué no Fiedler produjo el incendio y lo pudo haber evitado. Y todas estas conductas o omisiones que plantea desde la Fiscalía. En primer lugar, plantean que él permitía el funcionamiento del taller, que estaba en una antigua celda. Sin embargo, hablan de pequeña celda, pero Leonel Lobos no pudo decir la medida de la celda. Entonces, ¿qué relación tomamos para eso? Pero además, lo importante es que el penitenciario de Santa Mónica es un penitenciario federal y el encargado de velar por la salubridad y seguridad de los talleres en los servicios penitenciarios es la Dirección Nacional de Servicio Penitenciario en conjunto con el COPE. Ellos se encargan de velar por la salubridad y seguridad de los talleres de las unidades penitenciarias. Por otro lado, plantean que en el taller existían materiales combustibles. Justamente es un taller de carpintería. Es lógico que haya materiales combustibles, porque los materiales combustibles a los que se refiere la Fiscalía son barnices, pinturas, madera. Lógicamente, para poder hacer un trabajo se requieren de estos elementos. Pero aún así, escuchó acá a Leonel Lobos, perito de la Fiscalía, decir que todos los demás elementos combustibles, salvo el alcohol, eran irrelevantes a la hora de establecer el origen y la propagación del incendio. Por otro lado, plantean que hubo una omisión al deber de cuidado porque supuestamente las internas estaban tomando alcohol. Pero esto no lo pudieron probar. Escucharon a Giovanna Garmendia decir cómo era la conducta de estas internas, decir cómo era su comportamiento, conducta ejemplar 10, pero que además estaban a punto de obtener beneficios. Sería ilógico pensar que las internas estarían tomando alcohol arriesgando así el poder obtener estos beneficios. Por otro lado, Leonel Lobos nos dijo que no encontró ningún envase de bebida alcohólica dentro del taller. Y además, escucharon a Walter Ward, forense toxicológico, que él analizó el humor vítreo. Pero por un lado lo hizo sobre cuerpos deshidratados, sino que el humor vítreo se hace sobre el ojo, y el ojo, uno de sus componentes principales es el agua. Por lo que en estos casos puede estar contaminada esa muestra, y por eso se necesita de una muestra, análisis de sangre y de orina para constatar el resultado. Pero escucharon y escuchó que no lo hizo. Tampoco pudo establecer en su toxicológico la forma en la que ese cuerpo absorbió alcohol etílico. Sí, lógicamente, puede ser que haya sido por consumo, pero también puede absorberse por vía inhalatoria. La Fiscalía lo único que hace con esto es ensuciar el nombre de las fallecidas, sin tener pruebas de que ellas estuvieran consumiendo alcohol. Por otro lado, plantean que existían matafuegos descargados. Los matafuegos requieren de un control anual justamente para evaluar el estado de las cargas. Pero Fiedler no es el encargado de llevar los matafuegos a su control. Para eso tiene un equipo de mantenimiento. Escucharon a Fernando Kirstenbach decir que él es encargado de mantenimiento hace más de 20 años y que tiene a 8 empleados a su cargo. Supone que esa es una tarea que ellos deben cumplir. ¿Cómo él podría saber que ellos no lo iban a hacer? Pero además, y lo más importante a tener en cuenta es en qué estado encuentran a los matafuegos. Los matafuegos seguían colgados en la pared. Seguían colgados en la pared con sus precintos. ¿Esto qué quiere decir? Que las internas, por la magnitud del incendio, no tuvieron la posibilidad de usar esos matafuegos. Entonces, aunque los matafuegos hubieran estado cargados, no hubieran podido evitar el resultado, porque no tuvieron la posibilidad de usar
usarlos y por eso serían sujetos a las paredes. Por otro lado, plantean que existían colchones de poliuretano dentro del taller. Usted escuchó a Fernando Kirchner decir que él, por su propia voluntad y sin avisarle a nadie, los dejó ahí en el taller. Lógicamente tenía órdenes de sacarlo de las celdas, porque los colchones estaban saliendo de las celdas, pero él tenía que llevarlo en el depósito, y en lugar de dejarlo en otro lado, los deja en el taller, y no avisa. Y aquí empieza a imperar el principio de confianza, que la Fiscalía plantea que no se da, pero sí se da. Fernando Kirchner trabajaba hacía 20 años como encargado en el taller, más de lo que Fischler estará ahí. Se supone que va a cumplir con sus tareas. Porque además también surge de otro lado el principio de confianza. Ellos plantean que las internas estaban solas, sin cuidado. Pero es una convención probatoria, las dos órdenes que da Fischler en 2020 y 2022, que en ningún momento dicen lo que esta Fiscalía plantea. No dice que las puertas debían estar cerradas con llave. Lo que dice es que tenían que redoblar los esfuerzos para garantizar la salud psicofísica de las internas y para garantizar el cuidado de las internas. Él no podía saber que sus guardias y sus dependientes no actuarían conforme a lo que él ordenó. Justamente en el principio de confianza hay una cadena de tareas y se supone que cada uno va a cumplir con lo que es debido. Él no podía prever que tanto los guardias como el personal de mantenimiento no cumplan con sus tareas. Así lo mismo Marcos Gómez dijo que antes, que no fue al taller de carpintería cuando se enteró del incendio. Y Mariana Cáceres nos dice que antes de que lleguen los bomberos, él estaba gritando ahí, pero no estaba en el taller. Y la puerta seguía cerrada. Ningún guardia fue y acudió a ayudar a las internas que estaban dentro del taller. Mariana Cáceres dice que ella intentó ayudar y que no la dejaron, pero Marcos Gómez tampoco fue, ni Marcos ni ningún guardia, sino que los guardias tienen un especial deber de brindar y garantizar el cuidado de esas personas que están bajo la órbita del Estado. Pero ¿cómo Fischler podría saber que no iban a actuar así? Ni siquiera abrir la puerta, sino que Fernando Kirchner reconoció que todas las personas que trabajaban dentro del taller tenían una copia de la llave, pero cuando llegaron los bomberos la puerta seguía cerrada con llave. Por otro lado, el penitenciario de Santa Mónica se encuentra bajo el marco legal de la Ley de Institución Penal Nacional 24.660. Había, como dijo Giovanina, un comité interdisciplinario integrado por psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales. Tenían la posibilidad de estudiar, la posibilidad de trabajar. Kirchner nos dijo la importancia que tenía ese taller para las internas, que las hacía felices, que lo cuidaban todos. Por otro lado, tampoco corresponde al imputable a Fischler el producir el incendio, ni que él causó el incendio, porque existen indicios de incendio intencional. El primer indicio que tenemos nos lo dio Leonel Lobos. Nos reconoció que en el taller de carpintería encuentra alcohol. Sin embargo, no encuentra ninguna botella de bebida alcohólica. Y nos dijo también que todos los materiales combustibles, como los que trajo esta Fiscalía de acá, fueron irrelevantes a la hora de establecer el origen y la propagación del incendio. ¿Por qué? Porque el incendio, como dijo, se produjo por un acelerante. Acelerante alcohol, nos reconoció Leonel Lobos, que tampoco tenía razón de estar ahí. Justamente, alguien lo tiró. Y Leonel Lobos nos dijo, ¿qué pasa en un incendio cuando se encuentra un combustible que no encuentra explicación? Es un buen indicio de intencionalidad. Por otro lado, otro indicio de intencionalidad está en que las internas estaban solas. Los guardias debían cumplir turnos de 8 horas, por lo que Sofía Suárez, como nos dijo Marcos Gómez, 17:30 avisa que las internas estaban ahí, quedan solas. Pero él nos dijo, no asignó a nadie, tampoco le avisó que alguien, Sofía no le avisó que dejaba a alguien. Y de hecho, Sofía Suárez está condenada por un delito doloso de abandono de persona.
Las internas estaban solas porque alguien quería garantizar ese resultado. Y es por eso también que la puerta estaba cerrada con llave. Que en ninguna orden que da Fiedler dice que la puerta debía estar cerrada con llave. Sin embargo, estaban ahí porque la persona que inició el incendio quería asegurar el resultado. Otro indicio de intencionalidad, que las cámaras no funcionaban y, como dijo Marco Gómez, lo sabían los guardias. Los guardias sabían que no funcionaban las cámaras, dando un escenario perfecto para cometer un incendio. Y por otro lado, tenemos a Giovannina Garmendia, que nos dijo que antes de ver el humo, ve a pasar una mujer con algo en la mano. Todos estos son indicios de intencionalidad. ¿Por qué indicios? Porque esta fiscalía no hizo su trabajo de buscar cuál fue el origen del incendio. Existiendo todos estos indicios de que alguien provocó el incendio, no investigó. Le damos un recuento de todo lo que hablé para ser más claros. En primer lugar, entonces, dijeron que él permitía el funcionamiento del taller, que él lo habilitó, pero, como dije, es tarea de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario en conjunto con la ENCOPE, por lo cual no lo podemos tener en cuenta. Por otro lado, mencionaron la existencia de materiales combustibles. Sin embargo, según el perito Lobos, fueron irrelevantes a la hora de establecer el origen y la propagación del incendio, por lo cual no lo podemos tener en cuenta. Mencionaron que hubo una omisión al deber de cuidado porque las internas estaban tomando alcohol, pero no lo pudieron probar, por lo que no lo podemos tener en cuenta. Dijeron que los matafuegos estaban descargados, pero no era tarea de él, y además no lo pudieron usar, por lo cual no lo podemos tener en cuenta. Hablan de que estaban los colchones ahí, pero sabemos que los colchones los deja otra persona, y que no avisa, y que no tenía una orden, por lo cual no lo podemos tener en cuenta. Hablan también de que los guardias no pudieron ayudar, pero había una orden de asegurar la salud y garantizar el cuidado de las internas. Y sin embargo, no lo hacen, por lo cual tampoco lo podemos tener en cuenta. Y además existen indicios de intencionalidad, por lo cual no podemos tomar que Fiedler produjo el incendio. En estos casos, para que exista y se pueda imputar a una persona este delito culposo y esta omisión al deber de cuidado, debe existir una relación directa entre la omisión y el resultado. Pero sin embargo, con todo esto, vemos que dieron un montón, se interrumpió muchas veces y no se produjo un nexo de determinación. Por eso que no corresponde. Además, estos indicios de intencionalidad eliminarían la culpa de Fiedler, porque alguien dolosamente quería causar un incendio. Entonces, no tenemos nexo de determinación y tenemos intencionalidad. Al principio de este juicio le dijimos cómo se produjo el incendio. Y ahora agregamos una pregunta más. ¿Quién produjo el incendio? Hoy no lo sabemos. ¿Por qué? Porque esta fiscalía no investigó, no hizo su trabajo. Al contrario, pretende imputarla a Fiedler, algo que vimos que no corresponde imputárselo a él. Desde esta defensa, claramente que no le podemos dar una respuesta. No es nuestra tarea investigar cómo se originó el incendio. Pero de lo que sí estamos seguras es que Carlos Alberto Fiedler no produjo el incendio y tampoco lo pudo haber evitado. Y es por eso que solicitamos un veredicto de no culpabilidad. Muchas gracias.